Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un nuevo tema y vamos a hablar sobre las bacterias, su evolución y su clasificación. Para, Voy a realizar una introducción en cuanto a este tema. Repito, en este caso vamos a hablar sobre las bacterias, su evolución y clasificación. Recuerden que las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y su tamaño se mide en micrómetros. Repito, las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y su tamaño se mide en micrómetros. A pesar de su tamaño, se multiplican a gran velocidad y se las encuentra en el suelo, en el aire, en el agua e inclusive en otros organismos vivos. Y en este caso también se lo encuentra en el ser humano. Recuerden que son los seres vivos más sencillos que existen, ¿no? Estas bacterias que menciono, ¿no? Listo, repito. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y su tamaño se mide en micrómetros. A pesar de su tamaño, que en este caso son súper, se podría decir súper pequeños, porque miren, se miden en micrómetros. Y en este caso el micrómetro es una unidad para medir cosas absolutamente pequeñas que no se puede ver a la simple vista de los humanos, ¿no? No se puede ver a simple vista de los humanos. Listo. Nuestras bacterias, a pesar de su tamaño, se multiplican a gran velocidad. Y pues nuestras bacterias se las encuentran en el suelo, en el aire, en el agua e inclusive en otros organismos vivos. Y también se le encuentra en el ser humano. Como menciono yo, las bacterias son los seres vivos más sencillos que existen. Estas bacterias no tienen núcleo ni orgánulos internos. Listo. Recuerden, a pesar de su tamaño, nuestras bacterias, que son extremadamente pequeñas, recuerden que se miden en micrómetros, pues se multiplican a gran velocidad. Y recuerden que se les encuentra a nuestras bacterias en el suelo, en el aire, en el agua e inclusive en otros organismos vivos. Y también recuerden que en el ser humano. Las bacterias también recuerden que son los seres vivos más sencillos que existen. Estas bacterias no tienen núcleo ni órganos internos, pero pueden sobrevivir en diversos ambientes, inclusive en los desechos radiactivos. Miren, nuestras bacterias son muy poderosas en cuanto a vivir en hábitats muy extremas, como los desechos radiactivos. Nuestras bacterias son capaces de alimentarse de casi todo y también son capaces de aprovecharlo en forma de energía, este alimento, ¿no? Aprovechan, como menciono, este alimento y así lo transforman, en este caso, en elementos básicos para su sobrevivencia. La rama encargada del estudio de las bacterias es la bacteriología, ¿no? La rama que estudia a mis bacterias es la bacteriología. Listo.
comprendimos en este caso de qué se va a tratar nuestro tema. Recuerden que obviamente habla sobre las bacterias de evolución y clasificación. Mencionaba que nuestras bacterias son los organismos más abundantes del planeta y su tamaño se mide en micrómetros. A pesar de su tamaño, pues se multiplican a gran velocidad. A estas bacterias se las encuentra en el suelo, en el aire, en el agua e inclusive en otros organismos vivos y también en el ser humano. Recuerden que mis bacterias son los seres vivos más sencillos que existen. Mis bacterias no tienen núcleo ni orgánulos internos, pero pueden sobrevivir en diversos ambientes, inclusive en los desechos radioactivos. Obviamente, recuerden que nuestros desechos radioactivos son muy peligrosos. Mis bacterias son capaces de alimentarse de casi todo y aprovecharlo en forma de energía y elementos básicos para su sobrevivencia. Recuerden que la rama encargada del estudio de las bacterias es la bacteriología. Listo. Vamos a hablar ahora un poco de la evolución y la clasificación que entienden mis bacterias, ¿no? El ser humano ha clasificado a los seres vivos todo el tiempo, ordenándolos y categorizándolos. Aristóteles en el siglo IV Cristo, pues ya clasificó a los seres vivos en plantas y animales. Posteriormente a ello, la clasificación dividía a los seres vivos en 5 reinos. Monera, que en este caso son las bacterias, protista, que es mi segundo reino, Animalia, que es mi tercer reino, Plantae, mi cuarto reino, y Fungi, mi quinto reino. A finales, en cambio, del siglo XX, gracias al desarrollo de técnicas que permiten el estudio molecular de los organismos, en este caso comparando segmentos de su material genético, pues Carl Richard propuso la siguiente clasificación, denominada la de los 3 dominios, que en este caso tenemos en la fotito. Y miren, aquí he colocado yo nuestra clasificación de los 3 dominios. Tengo al dominio Bacteria, tengo al dominio Eubacteria y tengo al dominio Eucariotes. Espérenme un ratito. Ya, listo. Mencionaba que vamos a hablar sobre la evolución y clasificación de las bacterias. Mencionaba que el ser humano ha clasificado a los seres vivos todo el tiempo, ordenándolos y categorizándolos, ¿no? Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, perdón, ya clasificó a los seres vivos en plantas y animales.
Ya, listo. Seguimos, ¿no? Decía que el ser humano pues ha clasificado en este caso todo el tiempo a los seres vivos. Mencionaba también que posteriormente se dividía en 5 reinos y mencionábamos al reino Monera, al reino Protista, al reino Animalia, al reino Plantae y al reino Fungi. También mencionaba que a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de técnicas que permiten, en este caso, el estudio molecular de los organismos, pues en este caso, comparando segmentos de su material genético, nuestro eh, investigador Carl Richard Gauss propuso la siguiente clasificación, que se denominaba eh, la de los tres dominios, en los cuales existe nuestro dominio Archaebacteria o Archaebacteria, nuestro dominio Eubacteria y nuestro dominio Eucariotes. Vamos ahora a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco más sobre nuestro dominio Archaebacteria, ¿no? Archaebacteria. Recuerden que el dominio Archaebacteria y Eubacteria se encuentran, en este caso, los organismos con células sin núcleo celular diferenciados, en este caso, ¿no? Sin núcleo celular diferenciado. Pues, mientras que en los eucariotes se encuentran formas de vida más complejas. Ahí se encuentran nuestros protistas, nuestros animales, nuestros hongos y nuestras plantas, cuyas células tienen núcleos eh, ya definidos, ¿no? En cuanto, esto hablando, ¿no? En cuanto a nuestros 3 dominios. Vamos a hablar de nuestro primer dominio, que es el Archaebacteria, en el cual este grupo pertenece a las bacterias menos evolucionadas, pues no presentan péptidoglucano en la pared celular. Estas bacterias habitan en ambientes extremos y están divididas en 3 grupos. Tenemos a la metagogénica, tenemos a los halófilos extremos y tenemos a los termoacidófilos. Tenemos 3, ¿no? Tenemos a los metanogénicos, tenemos a los halófilos extremos y tenemos a los termoacidófilos. Listo. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a los metanogénicos, pues son bacterias que producen metano y son los más predominantes, pues habitan en el tracto digestivo de los animales y en ambientes pantanosos, ¿no? En ambientes pantanosos. Em, Nuestro grupo de arcaebacterias, pues llamadas metanogénicas, ¿no? Vamos a hablar ahora de los halófilos extremos, en el que aquellas, bueno, son aquellas que viven en medios salinos extremos. Recuerden que estamos hablando de bacterias. En este caso, nuestras bacterias halófilas extremas, pues son aquellas que viven en medios salinos extremos. Y nuestras termoacidófilas, pues subsisten en ambientes calientes y ácidos. Esto en cuanto a mis bacterias. Repito, tenemos 3 dominios, ¿no? Según la clasificación de Wolves. Miren, tengo el dominio Archaebacteria, tengo el dominio Eubacteria y tengo el dominio Eucariotes, ¿no? Mencionaba yo que mi dominio Archaebacteria y Eubacteria, pues se encuentran, en este caso, en estos dominios se encuentran los organismos con células sin núcleo celular diferenciado. Mientras, en cambio, en mis eucariotes, pues aquí yo ya tengo, se podría decir, vidas más complejas, ¿no? Se encuentran formas de vidas más complejas. Y ahí mencionaba que tenemos a los protistas, a los animales, a los hongos y a las plantas, ¿no? Cuyas células en este caso pues tienen núcleos definidos.
y hablábamos de nuestro primer grupo, que son las arcaebacterias. Listo. Recuerden que decíamos que en este grupo están las bacterias menos evolucionadas, porque no presentan peptidoglucano en la pared celular. Y estas bacterias menos evolucionadas habitan en ambientes extremos y están divididos en tres grupos. Tenemos a las bacterias metanogénicas, a las bacterias halófilas extremas y a las termoacidófilas. Tres grupos, ¿no? En las que las metanogénicas son bacterias que producen metano y son las más predominantes en cuanto a nuestras arcaebacterias, ¿no? Recuerden que también les mencionaba que habitan en el tracto digestivo de los animales y en ambientes pantanosos, nuestras metanogénicas. En cuanto a nuestras bacterias halófilas extremas, pues aquellos que viven en medios salinos extremos, ¿no? Son nuestras bacterias, aquellas que viven en medios salinos extremos. Y nuestras termoacidófilas, pues, subsisten en ambientes calientes y ácidos. Miren, termoacidófilas, pues de ahí su nombre, ¿no? En este caso subsisten en ambientes calientes y ácidos. Termoacidófilos, ¿no? Listo. Vamos a hablar ahora sobre nuestras eubacterias. Pues las bacterias de este dominio poseen membranas compuestas de carbono. Aparte que también poseen una pared celular que contiene peptidoglucano. Miren, recuerden que el anterior dominio, las arqueobacterias no presentan peptidoglucano en la pared celular. En cambio, en mis eubacterias sí contienen peptidoglucano en su pared celular. Y dentro de este grupo tenemos a las cianobacterias. Pues también pertenece a este grupo las bacterias gram positivas y negativas. Tenemos, ¿no? Recuerden que mi arca de bacterias, pues, son las bacterias menos evolucionadas. ¿Qué quiere decir menos evolucionadas? Que no contienen peptidoglucano en su pared celular. En cambio, mis eubacterias, pues, son bacterias también las de este dominio, pero ellas sí tienen peptidoglucano en su pared celular. Entonces ya se podría decir que no entran en el grupo de las arqueabacterias porque aquí son menos evolucionadas y aquí, pues, en las eubacterias ya son más evolucionadas. Dicho esto, pues en este dominio de las eubacterias están presentes las cianobacterias, las bacterias gram positivas y las negativas en este grupo, ¿no? Hablando un poco de historia de nuestras eubacterias, hay indicios de bacterias fósiles de 3.900 millones de años, que han sido pues muy estudiados por los especialistas. Estos microfósiles se han registrado en sedimentos de todas las edades geológicas. Las estructuras fósiles de bacterias forman aglomerados que se conocen como estromatólitos. Y pues en este caso, estos registros rocosos se forman por la acumulación de capas, en este caso una sobre otra, hasta solidificarse. Y es así que pues la capa evolutiva de estos organismos, de estas bacterias, está relacionada con su capacidad de adaptación, porque ellas, como ven, pues son de fácil, se podría decir, adaptación, de fácil reproducción, ya que, como menciono, se adaptan a cualquier tipo de clima, a cualquier medio, ya sea ácido, sea caliente, sea frío, pues estas bacterias se adaptan, se podría decir, a todo, ¿no? Hasta a vivir en ambientes extremos, ¿no? Como mencionábamos, los desechos radioactivos.
Y pues así, como menciono, la capacidad evolutiva de estos organismos están relacionados con su capacidad de adaptación, que en este caso es favorecida por la rapidez de su reproducción. Y durante la copia de su material genético se producen, perdón, mutaciones en cuanto a esta reproducción, ¿no? Listo. Seguimos entonces, ¿no? Espérenme un ratito.
Listo. Hablamos sobre la clasificación de las eucariotas. Y esto, ay, perdón, eubacterias. Y esto por su forma y agrupación. Vamos a hablar, no, vamos a hablar de clasificación en este caso. Y vamos a clasificarlas primero por su forma y agrupación. Tenemos a los cocos. Los cocos tienen forma esférica y se dividen en diplococos, estreptococos y estalofilococos. Miren, tenemos a nuestros tres. A nuestros estafilococos también los podemos llamar estafilococos, ¿no? Cocos. Listo. Recuerden que menciono que nuestros cocos tienen forma esférica. Miren, absolutamente todos podemos ver que tienen forma esférica. Yo hablo de diplococos cuando dos cocos están unidos. Diplococos. Miren, aquí tengo un coco y aquí tengo otro coco. ¿Sí ven? Dos cocos están unidos. Repito, vamos a clasificar en este caso a las eubacterias, ¿no? Recuerden que estamos hablando de nuestro dominio eubacterias y vamos a clasificarlas por su forma y agrupación. Tenemos a los cocos en este caso que tienen forma esférica y se dividen en diplococos, en estreptococos y en estafilococos. Hablamos sobre nuestro, nuestros diplococos, en los cuales yo menciono que es cuando dos cocos están unidos, ¿no? Y estos diplococos son bacterias que causan la neumonía. Se les denomina Streptococcus pneumoniae. Hablamos de estreptococos cuando forman en cambio una cadena. Cuando forman una cadena. En este caso, pues, las bacterias para producir yogur son estreptococos. En este caso, se les denomina estreptococos termófilos. Y recuerden, menciono que los estreptococos forman una cadena. ¿Sí ven? Aquí tenemos a nuestra cadena. Y mencionamos a nuestros estafilococos cuando forman grupos o racimos irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Miren, racimos irregulares, en este caso, miren, aquí yo estoy formando que recuerden que decimos que los cocos son de forma esférica. Uno, dos, tres y cuatro. Estoy formando un racimo, en este caso, de cuatro estafilococos. En cambio, aquí, miren, tengo un racimo de dos estafilococos. Por eso dice que se forman en grupos o racimos irregulares, porque no todos tienen la misma cantidad en cuanto a sus grupos, ¿no? O en cuanto a sus racimos. Por ejemplo, tengo un grupo aquí de dos, tengo un racimo de cuatro. Como menciono, son irregulares porque no todos se unen siempre igual, ¿no? Por ejemplo, yo digo que siempre se van a unir de cuatro, siempre se van a unir de dos, no. Por eso se menciona que son irregulares. Y pues de ejemplo, en este caso de los estafilococos, tenemos a bacterias que producen infecciones de la piel. Y un nombre de una de esas bacterias que producen infecciones de la piel, tenemos al Staphylococcus aureus. Aureus. Este produce pues enfermedades en la piel. Y listo. Recuerden que estamos hablando de nuestra primera clasificación en cuanto a las eurobacterias. Y la primera clasificación es por su forma y agrupación. Recuerden, por su forma y agrupación, yo tengo a los cocos. Recuerden que mis cocos tienen forma esférica y mis cocos se dividen en diplococos, estreptococos y estafilococos. Listo.
Vimos cada uno de estos, de estos tipos de cocos. Mencionamos a los diplococos. Los diplococos, ¿qué decíamos? Que es cuando dos cocos están unidos. Y miren, mencionaba yo, miren, aquí está un coco, aquí está otro coco. Tengo un coco y tengo otro coco. Dos cocos están unidos, ¿sí ven? Recuerden que todos tienen forma esférica. Tengo yo dos y acá tengo otros dos. Así, ¿no? Miren, aquí tengo otros dos. Así tengo otros dos. Así son todos unidos en este caso, ¿no? Cuando dos cocos están unidos. Los estreptococos, en cambio, es cuando forman una cadena. Tengo yo una cadena por aquí, tengo una cadena por acá, tengo una cadena aquí. ¿Sí ven? Y los estafilococos, pues decíamos que forman grupos o racimos irregulares. Mencionábamos que aquí están grupos de cuatro, aquí están de dos, por acá está un racimo de tres, así, ¿no? Irregulares. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde para todos.